Buenas compañeros, somos el grupo 6A y vamos a hacer la explicación del taller. Entonces lo primero que tenemos que hacer, vamos a hacer un chat en vivo utilizando Node.js y Express y Socket.io. Así que lo primero que tenemos que hacer es descargar Node.js. Nos vamos a la página oficial de Node.js y le damos en descargar la de 8.12 y automáticamente se nos empieza a descargar para Windows 64. Esperamos a que se termine la descarga. Abrimos el archivo .exe, el instalador, y nos va a guiar a través de la aplicación para instalar Node.js. Por ejemplo, acá si le damos en siguiente, a mí me aparecen esas opciones, pero es porque ya lo tengo instalado. Entonces ustedes siguen el procedimiento y ya lo instalan. Solamente se necesita eso. Bien, le damos en finalizar. Ahora lo que necesitamos hacer es crear una carpeta donde va a estar nuestro proyecto. Entonces vamos aquí al escritorio y creamos una carpeta. Le vamos a poner por nombre taller. Muy bien. Y además de Node.js necesitamos un editor de texto. Queda a la discreción de cada quien cuál utilizar. En este caso nosotros vamos a utilizar Sublime Text. Entonces vamos al menú inicio. Vamos al menú inicio y presionamos la tecla de Windows y tecleamos Sublime Text. Aquí aparece un proyecto previo en el que estábamos practicando para poder hacer este tutorial. Entonces le vamos a dar en abrir nuevo folder. Vamos a escritorio, le damos en abrir el taller, le damos seleccionar carpeta y automáticamente se nos abre. Entonces este lo desechamos y ya nos quedamos aquí, que es donde vamos a estar trabajando. Ahora vamos a ir a instalar todo lo que nuestra aplicación necesita para poder ejecutar Node.js. Nos vamos a la consola, haciendo un cd accedemos a la dirección de nuestra carpeta donde estamos trabajando. Yo lo tenía dentro de la papelera, así que solo lo voy a pegar. Esa dirección, si ustedes se dan cuenta, está en el escritorio y en la carpeta taller. Y vamos a empezar a utilizar los comandos de Node.js. El primero es npm init, que va a instalar los módulos de Node.js y va a crear el archivo package.json. Entonces esperamos. Aquí en package name no ponemos nada, la versión solo nos está indicando la versión de Node.js que estamos utilizando. En la descripción podemos colocarle este taller del grupo 6A para prácticas iniciales. Muy bien. Enter point se refiere al archivo desde el cual se va a ejecutar todo el código JavaScript de nuestro servidor. Test command no ponemos nada, git repository tampoco, keywords nada, y en autor vamos a poner el grupo 6A, grupo 6A o A6. En las licencias colocamos esto, MIT. Nos pregunta si está bien, aquí podemos ver, dice nombre, taller, versión 1.0 de Node.js, descripción, taller de grupo para prácticas iniciales, el archivo de entrada y los scripts, el autor y la licencia. Si le damos entonces que sí, está bien, y como vamos a ver acá se nos ha refrescado y ya tenemos el archivo package.json. Entonces si vamos a él vamos a ver que tenemos toda la información que hemos colocado en consola, taller, grupo 6A, etcétera, etcétera, y tenemos aquí también los scripts. Bien, entonces vamos a seguir instalando lo demás que que necesita nuestro proyecto para poder funcionar. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a venir acá a Sublime Text, nuestro editor, y vamos a guardar esto como un proyecto aquí en Project y guardar como un proyecto. Nos vamos a la carpeta donde estamos, entonces vamos aquí al escritorio, taller, y guardamos esto como taller. Esto es puramente para llevar una mejor estructura de lo que estamos trabajando por parte de Sublime Text. Vamos a crear también dentro de la carpeta principal, que es taller, dos subcarpetas. Una se va a llamar cliente y la otra de servidor, server. ¿Para qué nos van a servir estos? Para llevar una mejor estructura
de todo lo que vamos a programar. Aquí va a estar todo el código del cliente y de este lado todo el código del servidor, valgan la redundancia. Después de haber guardado el proyecto en Sublime Text, si nos damos cuenta se nos ha creado otro archivo acá, es puramente estructural, al igual que las carpetas. Entonces ahora sí vamos a instalar lo que nos interesa más. Vamos a instalar dentro de nuestro proyecto, en la carpeta taller, vamos a escribir el comando npm install y vamos a instalar express /save -save. ¿Para qué nos va a servir express? Para manejar las peticiones HTTP que va a tener nuestro sitio web donde estamos programando el chat en vivo. Esperamos a que se termine de instalar. Muy bien, ya terminó. Si nos damos cuenta, acá también se nos ha creado una nueva carpeta que son los módulos de Node. Y si nos vamos aquí al package.json, si nos damos cuenta, las dependencias se ha añadido express. Acá lo tenemos, express. Muy bien, vamos a instalar lo siguiente que necesitamos. Además vamos a instalar el paquete socket.io. Entonces vamos a npm install socket.io. ¿Y para qué nos va a servir socket.io? Nos va a servir para establecer conexiones entre el cliente y el servidor. Aquí me confundí en algo, está mal escrito, coloqué instala y desinstall. Muy bien, corregimos eso y además agregamos el save, que también se me olvidó. Damos clic, bueno, no clic, presionamos enter, perdón, y luego esperamos que se termine de instalar. Bien, ya se terminó de instalar. Si vamos nuevamente al package.json, podemos ver que se ha instalado socket.io. Lo último que vamos a instalar es esto. Colocamos npm install y colocamos nodemon -save -dev. Esta es una dependencia de desarrollo, por lo que si nuestra aplicación se ejecuta en otra parte no la necesita. Solo nos va a servir a nosotros para que si hacemos cambios dentro del servidor automáticamente se apliquen sin necesidad de que estemos reiniciando el servidor a cada momento. Le damos enter, esperamos nuevamente a que se instale. Y ya terminó. Y ahora si miramos dentro del package.json, vemos que se ha agregado una dependencia de desarrollo. Bien, pues dentro del servidor vamos a crear un archivo. Lo vamos a guardar como el index.js dentro de nuestro servidor, que es donde vamos a escribir todo el código JavaScript del servidor. Muy bien, vamos entonces. Dentro de Express vamos a crear una variable que sea variable, la vamos a llamar Express y va a ser igual, permítanme, solo vamos a cambiar de teclado para que sea más eficiente, Express, y vamos a hacer un require, y lo que vamos a requerir es el módulo Express que acabamos de instalar. Muy bien, ahí está. Vamos a hacer también otra variable. Esta variable la vamos a llamar app y lo que va a hacer es ejecutar Express, el método de Express. Vamos a crear otra variable que le vamos a nombrar como servidor y vamos a requerir el módulo HTTP que tiene Node.js para el manejo de peticiones HTTP. Aunamos a ese servidor y le pasamos la app de Express. Vamos a crear otra variable que se llama io, que va a contener todo lo de los sockets que ya hemos explicado, que sirve para hacer la comunicación entre el cliente y el servidor. Y pues lo que vamos a requerir es eso mismo, el módulo socket.io, y le vamos a pasar como parámetro el servidor. Muy bien. Bien, entonces con la variable servidor que nos hemos escuchado vamos a utilizar un método, server.listen. Este
método es para saber por dónde va a llegar la comunicación con el servidor. Entonces lo primero que colocamos es el puerto por donde va a escuchar nuestro servidor o se va a conectar con el servidor, y agregamos una función de callback, y dentro de la función no le pasamos ningún parámetro y vamos a hacer un console.log y vamos a escribir el servidor está funcionando. Bien, antes de probar el servidor, dentro del package.json tenemos que crearnos un nuevo script, el cual vamos a llamar start, comenzar, y lo que va a hacer es ejecutar lo que ya habíamos instalado, nodemon server barra index.js. Ponemos una coma que lo separe y ahora nos vamos a ir a nuestro navegador y vamos a abrir el localhost 6677. Esperamos a que cargue y nos da un error. ¿Y por qué es esto? Porque el servidor no lo hemos lanzado, no lo hemos ejecutado. Para hacer esto, entonces tenemos que ir a la consola y ejecutamos el comando npm start. Esperamos y aquí nos da un error. Esto ha sido muy común durante hemos estado practicando, nos ha dado este error, pero entonces lo que hay que hacer es cerrar la consola y volver otra vez a realizar este mismo procedimiento. Entonces vamos a cerrar la consola y la vamos a volver a ejecutar. Bien, entonces accedemos acá a la consola, hacemos un cd y vamos a volver a ingresar a la ruta de nuestro proyecto. Veamos la ruta de nuestra carpeta donde estamos trabajando, luego le damos nuevamente npm install. Lo siento, esto no teníamos que ejecutarlo. Ejecutamos dentro de nuestra carpeta, ejecutamos el comando npm start. Vemos que nos ha dado nuevamente el error, entonces lo que podemos hacer es que no se hayan guardado los cambios dentro del package.json. Le hacemos un save, guardamos, ejecutamos nuevamente y ahora sí nos está corriendo lo que sería el servidor está funcionando. Vamos acá dentro del localhost y dice que no se puede acceder al sitio web. Tiene que haber entonces un error, pero ya dentro de nuestro index.js. Entonces, como hemos visto, acá sigue dándonos un error. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque no hemos guardado los cambios que hemos hecho dentro del servidor. Vamos a probar. Si no, vamos a seguir buscando hasta hallar el error. Muy bien, aquí le damos y efectivamente era eso, que no habíamos guardado los cambios dentro del servidor. Esto es muy importante porque, digamos, en Sublime Text no se guardan los cambios, entonces es nuestra responsabilidad estarlo guardando. Si no, pueden darse errores como estos en que hemos estado buscando y el código está bien descrito, el package.json está bien y todo, pero no se habían guardado los cambios, entonces no se ejecutaba el código JavaScript dentro de nuestro servidor. Si se dan cuenta, allí efectivamente se ejecutó el código que dice el servidor estaba funcionando, y es decir que el servidor ya está a la escucha. Entonces vamos a seguir con la programación de lo demás que necesitamos del servidor antes de pasarnos al cliente. Bien, entonces vamos nuevamente acá a Sublime Text y regresamos al index. Bien, entonces acá dentro del servidor vamos a colocar un nuevo, vamos a utilizar la variable socket que hemos creado y vamos a utilizar un método de los sockets que es on, que quiere decir cada vez que se conecte un nuevo cliente a nuestro servidor, entonces colocamos on y a este método le vamos a pasar dos parámetros. El primero es un argumento de tipo connection y una función de callback function, que le vamos a pasar un parámetro el cual se va a llamar socket. Entonces dentro de esto lo que vamos a hacer es un console.log y lo que vamos a hacer es que nos escriba en la consola cada vez que se conecte a alguien el cliente con dirección IP
IP, y aquí para obtener la dirección IP vamos a utilizar el atributo, el parámetro que le pasamos, socket punto, y vamos a escribir este código. Es handshake.address, y lo que va a hacer ese método es obtener la dirección IP del cliente que se ha conectado. Entonces se ha conectado, guardamos los cambios. Bien, esto aún no lo podemos probar porque no existe conexión, o sea, existe conexión del lado del servidor pero no de parte del cliente, entonces lo vamos a dejar pendiente, lo vamos a probar más adelante. Hasta el momento hemos estado trabajando del lado del servidor, pero antes de pasarnos a las demás cosas que necesitamos hacer, tenemos que explicarle o decirle al servidor en dónde va a estar las páginas HTML donde se va a visualizar todo lo que es el chat en vivo, ¿verdad? Entonces utilizamos el la variable app que nos hemos creado, y utilizamos el método use, y lo que vamos a hacer es llamar a express el método static e indicarle la carpeta donde van a estar nuestras vistas HTML. En este caso es la carpeta client. Entonces lo que va a hacer es, cuando ejecutemos el servidor, llamar al index.html que va a haber dentro de nuestro cliente. Entonces vamos al cliente, le damos en nuevo archivo, lo guardamos, muy importante, lo guardamos, index.html. Bien, no me recuerdo si guardamos acá los cambios, lo vamos a guardar por cualquier cosa. Bien, lo guardamos. Entonces ahora dentro del cliente lo que vamos a hacer es crearnos esto, un HTML básico para mostrar que sí está redireccionándonos al HTML que hemos creado del lado del cliente. Bien, entonces solo para probarlo, en el título vamos a poner chat privado de prácticas iniciales. Dentro de acá vamos a colocar un h1 igual chat privado de prácticas iniciales. Correcto. Ahora guardamos acá los cambios en el HTML, nos vamos a ir acá y vamos a probar si nos funciona, y efectivamente ya nos redirecciona al index.html, que es donde vamos a tener la vista donde va a estar nuestro chat. Es necesario que agreguemos dos scripts. El primer script es vamos a colocar acá script, muy bien, el tipo va a ser text JavaScript, muy bien, y la fuente vamos a colocar barra socket.io barra socket.io.js. Esto lo que va a hacer es para que podamos utilizar los sockets desde el lado del cliente. Y otro script, en este caso a este no le vamos a colocar el tipo, sino solamente la fuente, que va a ser el main.js. Este archivo main.js va a ser donde vamos a colocar todo el código JavaScript, pero del lado del cliente. Vamos a crear de una vez este archivo, le damos aquí en la carpeta de cliente, nuevo archivo, y luego lo guardamos y lo vamos a guardar como main.js. Bien, hasta el momento vamos acá y vamos a empezar a colocar el código JavaScript dentro del lado del cliente. Antes de empezar con los mensajes es necesario, dentro del HTML vamos a crear un div, porque si no, ¿dónde vamos a mostrar los mensajes, verdad? Entonces colocamos un div, le vamos a poner un ID, y el ID va a ser mensajes, y lo guardamos. Y aquí esto es porque no tengo la versión completa, ¿verdad? No tiene nada que ver con el proyecto. Le damos cancelar y le damos otra vez en guardar, por si en dado caso no se hubiese guardado por el mensaje que nos ha mostrado. Bien, ahora vamos a ir al main.js, que es el código JavaScript del cliente. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es que el cliente se pueda conectar con el servidor, o sea, al socket del servidor.
para permitir la comunicación entre el cliente y servidor. Entonces creamos una nueva variable, le vamos a poner el nombre socket y va a ser igual a io.connect. Y aquí ponemos el punto y coma. Muy bien, dentro de este método vamos a poner dos parámetros. En el primero lo vamos a dejar vacío, luego lo vamos a explicar. Y dentro de este vamos a colocar lo siguiente, que es, entre comillas, colocamos force new, dos puntos, igual a true. Entonces esto lo que va a hacer es que cada vez que alguien se conecte a nuestro servidor, o sea, cada vez que un cliente se conecte a nuestro servidor, fuerce a hacer una nueva conexión. Bien, ahora algo más, aquí en esto si lo dejamos en blanco, entonces lo que va a hacer es de que va a utilizar el servidor local, el localhost, pero entonces no tendría mucho sentido porque simplemente se podrían comunicar los que estén dentro de la misma computadora, o sea, no tendría mucho uso. Entonces lo que vamos a hacer es extenderlo a nuestra red local. Entonces para eso aquí vamos a colocar la dirección HTTP utilizando nuestra dirección IP. Entonces aquí nos vamos a la consola y colocamos ipconfig y nos va a dar la dirección IP que nosotros tenemos. Entonces es 192.168.0.20. entonces dentro de acá vamos a colocar HTTP // el nombre del puerto, perdón, el nombre de la IP de nuestra computadora, y luego el nombre del puerto por donde va a entrar la conexión. Bien, para probarlo entonces vamos a guardar los cambios. Esto de acá es lo que se va a ejecutar cuando aquí en el servidor colocamos esto de acá, que se muestra en la consola quién se ha conectado y con qué dirección IP. Entonces estamos acá en el main.js, guardamos los cambios, aquí guardar, y luego vamos a poner ahora esto en pantalla de video. Vamos a poner de este lado esto y de este lado el navegador web. Entonces si todo va bien, al darle en refresh, efectivamente nos aparece que el cliente con dirección IP se ha conectado. Ahora lo vamos a probar desde mi teléfono. Entonces en mi teléfono me voy al navegador, el que yo quiera, el que ustedes usen, y entonces colocamos 192.168.0.20 y el puerto. Tienen que estar conectados en la misma red, o sea, al mismo router o al mismo switch o como ustedes gusten. La única cosa es de que tienen que tener los firewall abajo de su computadora, si no, no va a permitir la conexión. Y efectivamente aquí dice el cliente con dirección IP tal y tal, que es la dirección de mi teléfono. Y está ahorita la dirección, ahorita en mi teléfono me aparece esto, chat privado de prácticas iniciales. Bueno, ahora vamos a regresar a nuestro proyecto y vamos a irnos al servidor. Acá al archivo index.js. Bien, ahora lo que vamos a hacer es, como no contamos con una base de datos, sino que los mensajes van a vivir en el tiempo de vida de los mensajes va a ser mientras nuestra aplicación esté funcionando, ¿verdad? Entonces vamos a ir guardando esos mensajes dentro de un array. Entonces para eso creamos una variable, le vamos a poner de nombre mensajes y va a ser igual a un array. Dentro del array vamos a hacer en formato JSON, vamos a escribir un objeto y vamos a escribir sus atributos. Entonces sería, primero le vamos a colocar un ID que va a tener número 1, le vamos a colocar un texto que va a ser el contenido pues de lo que mandemos. En este caso va a ser, como es el primer mensaje que nos va a aparecer, va a ser bienvenido al chat privado de prácticas iniciales, una coma. Muy bien, luego vamos a colocar otro atributo que vamos a llamar nickname, que esto nos va a servir para que aquí aparezca el nombre del usuario quien está escribiendo, ¿verdad? Entonces en nickname vamos a colocar bot-grupo 6A o A6. Muy bien, guardamos los cambios y este ArrayList lo que nos va a servir, digamos, cada vez que mandemos un mensaje se va a ir agregando a este ArrayList. Ahora estos mensajes hay que pasárselos al cliente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cada vez que al socket se conecte alguien, lo que vamos a hacer es entonces un socket
.emit. Vamos a usar este método, y lo que vamos a emitir son los mensajes, y le vamos a pasar le vamos a pasar dos parámetros. El primero sería mensajes, coma, y nuevamente mensajes, que sería la variable de acá. Guardamos los cambios. Bien, pero ahora el servidor lo está enviando. Sin embargo, aquí del lado del cliente, el cliente no sabe qué hacer con él, ¿verdad? Ahí cerré el archivo, aquí está. El cliente no sabe qué hacer con él, con los datos que le envían. Entonces para eso vamos a crear un método. Entonces nuevamente, utilizando el socket, vamos a utilizar el método on, que quiere decir que cada vez que se conecte, y le vamos a pasar a dos parámetros que van a ser mensajes y una función de callback. Function, aquí cerramos la función, y a la función le vamos a pasar un parámetro que va a ser data, que van a ser los datos que está mandando el servidor, que son todos los mensajes en el formato que ya establecimos. Dentro de nuestro método vamos a escribir lo siguiente: console.log, y lo que vamos a hacer es escribir en la consola los datos que está recibiendo. Esto solo para ver si funciona, ¿verdad? Guardamos los cambios y luego nos vamos acá a nuestro navegador web, le damos a refrescar, nos vamos a la consola apachando F12, y si nos damos cuenta, aquí en la consola nos aparece lo que hemos enviado, que es el array, perdón, que tiene tamaño 1, y lo único que tiene es ID 1, texto, bienvenido chat privado, y el nickname del bot que está enviando esto, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, ya ha llegado al lado del cliente, a la página HTML. Sin embargo, no lo hemos mostrado dentro de nuestra página web. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Para hacer eso, entonces nos vamos nuevamente acá al main.js, al cliente, perdón, y vamos a crear una función que le vamos a llamar function render. Acá el render lo que va a recibir es solo un parámetro que va a ser también lo que recibe el socket, que es la data, la información, y vamos a crearnos una variable y le vamos a poner html, va a ser igual a data. Vamos a usar el método map, y dentro del método map vamos a pasar una función. A esta función, aquí se me había olvidado esto, a esta función le vamos a pasar dos parámetros. El primer parámetro va a ser los mensajes, y otro parámetro que va a ser el index de cada mensaje. Entonces, dentro de nuestra función, lo que vamos a hacer es retornar, y lo que vamos a retornar dentro del return va a ser un template. Para crear un template necesitamos usar este símbolo. Nos vamos acá a mapa de caracteres, vamos a que cargue, necesitamos este símbolo de acá. Entonces le vamos a seleccionar, y luego acá lo copiamos, lo vamos acá y lo colocamos aquí en el return, al principio y al final de nuestro return. Ya dentro de esto vamos a escribir nuestro template. Entonces aquí es código HTML, entonces ponemos div class igual, entre comillas dobles, mensajes. Vamos a colocar un strong para que sobresalte, lo cerramos, y acá lo que vamos a hacer es utilizar el símbolo de dólar. Aquí colocamos el primer parámetro que recibimos, que es mensaje, y vamos a acceder a uno de esos atributos que habíamos declarado aquí en el index, que es text nickname. Entonces a lo primero que vamos a acceder es al texto, entonces le ponemos primero al nickname. Entonces nickname, luego acá abajo vamos a colocar un párrafo, lo abrimos y lo cerramos, el párrafo, y dentro del párrafo, permítanme que aquí tenemos algo que no nos está funcionando. Vamos a terminar de escribirlo y luego vamos a ver en qué nos hemos confundido. Bien, dentro del párrafo vamos a colocar nuevamente el símbolo de dólar, y dentro del párrafo vamos a acceder a los mensajes, y ahora vamos a acceder a al atributo text, que también ya habíamos especificado. Cerramos el párrafo y cerramos la división, cerramos el div.
Ahora vamos a examinar en qué es lo que nos hemos confundido, porque no nos está agarrando bien esto. Entonces aquí el return lo tenemos mal, no hay que usar llaves, sino es paréntesis. Vamos a ver si con eso. Perfecto. Ahí está, ya eso era. Para el método return tenemos que usar los paréntesis y no las llaves. Bueno, entonces el método este render va a recibir toda la información, le va a aplicar este método map, que lo que hace es de que lo que hemos especificado acá lo va a hacer para cada uno de los elementos que están en el array. Entonces lo que va a hacer es que nos va a retornar este trozo de código HTML y le va a ir agregando las propiedades, aquí por ejemplo el nickname y aquí el texto. Bien. Además de eso le vamos a hacer un join y aquí vamos a ir colocando entre comillas simples, perdón, vamos a ir espacio, este espacio en blanco, valga la redundancia, para ir separando cada una de las cosas. Bueno, ahora lo vamos a ir a probar. Guardamos todo. Nos faltó algo, perdón. Aquí ya tenemos el trozo HTML, pero no lo hemos unido al documento. Entonces para eso vamos a dar la clase documento. Document.getElement by ID. Y el elemento que queremos recuperar del index HTML es este, mensajes ID. Entonces aquí, entre comillas simples, colocamos mensajes. Punto. Y lo que vamos a hacer es un inner, le vamos a agregar el HTML y va a ser igual a la variable HTML que nos hemos creado. Yo creo que eso sería todo. Vamos a ir a probarlo. Guardamos acá. Vamos al navegador. Si le damos a refrescar nuevamente, vamos a la consola y vemos que aquí está el array. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué es que no nos lo está mostrando acá si ya hemos escrito el método? Lo que pasa es que no hemos llamado al método. Entonces lo que tenemos que hacer es que acá dentro de esto vamos a colocar render y le vamos a mandar los mismos parámetros, data. Lo guardamos y ahora sí vamos a probar a ver qué pasa. Muy bien, perfecto. Y aquí nos aparece bienvenido al chat privado de prácticas iniciales. Perfecto. Bien, ahora vamos con lo siguiente. Bueno, ahora que ya podemos capturar los mensajes, lo que tenemos que hacer es poder enviar los mensajes, porque si nos damos cuenta, nuestra página pues simplemente hace la conexión al servidor, recibe los mensajes y los muestra, pero aún no tenemos acá cómo mostrar los mensajes. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear esa área dentro de nuestro HTML, esa área donde podamos enviar y recibir los mensajes. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es darle un estilo a nuestra división esta de mensajes. Si ustedes quieren pueden hacerlo utilizando añadiendo una hoja de estilos, o sea un CSS, un archivo CSS, o vamos a hacerlo a la antigüita porque ya que no es tanto el código para darle estilo. Y no es el propósito tampoco, sino estamos centrándonos más en la funcionalidad de Node.js. Entonces vamos a copiar de un archivo que tengo acá el estilo. Vamos entonces aquí a la carpeta, vamos a meternos aquí al cliente y vamos a abrir este archivo HTML vamos a elegir otra aplicación. Vamos a abrirnos acá, más aplicaciones y lo vamos a abrir con el WordPad. Y pues aquí lo único que vamos a copiar es este estilo de acá hasta acá. Como les digo, esto en realidad no es tan importante, pues es solo para que tenga una mayor vista en nuestra aplicación. Entonces esto es solo para darle un estilo a nuestra clase esta mensajes. Lo guardamos, nos vamos aquí al navegador, le damos a refresh. Y pues efectivamente lo único que ha hecho es esto, darle una sombra, un estilo de caja, etcétera. Sin embargo seguimos sin tener cómo enviar mensajes, porque si se dan cuenta no tenemos un botón, nada. Entonces para eso dentro de la división de mensajes vamos a crearnos un form.
Aquí vamos a agregar un input. Aquí me pareció repetido esto. El input va a ser el tipo, va a ser el tipo text. No vamos a ponerle el name, sino le vamos a dar un ID. Y el ID va a ser igual a nickname. Y vamos a poner el placeholder nick. Vamos a poner también una área de texto, text area, y nuevamente se me repitió esto, área de texto, y vamos a ponerle también un ID. En este área, en este caso le vamos a poner text, va a ser su ID. Le ponemos un placeholder, es decir, lo que se va a mostrar en el HTML, que es lo que vamos a ver, y le vamos a poner mensaje. Disculpen aquí, mensaje. Y vamos a crear otro input de tipo, va a ser submit. No le vamos a poner un nombre, sino le vamos a dar un valor y va a decir enviar. Lo siento, enviar. Y aquí cerramos el input, lo guardamos todo y lo vamos a ver cómo se nos muestra en el navegador, si no es que tenemos algún error. Así al parecer hemos escrito algo mal, ahorita vamos a revisarlo. El problema es que lo tenemos dentro de esta división, entonces lo que tenemos que hacer es sacarlo, porque el div de mensajes es el área donde vamos a ir recibiendo todos los mensajes y los vamos a ir uniendo. Es para lo que hemos creado acá en el main.js esta función de renderizado. Ahora bien, esto del form es algo que va a estar abajo de los mensajes. Entonces lo guardamos y ahora sí vamos a probar a ver qué tal nos va. Y pues, al fin funcionó. Aquí está. El placeholder, si no les había quedado claro, es lo que se va a mostrar en pantalla. Aquí por ejemplo tenemos nick, mensaje. Bien, ahora lo que vamos a hacer es de que en form vamos a agregar un método que se llama onSubmit. Es decir, que cada vez que se presione esta entrada de acá, el input type submit, vamos a ejecutar el siguiente código. Entonces aquí vamos a colocar que nos retorne, hacemos un return y una función que se llama agregar mensaje. Y le vamos a mandar esto de acá, lo que ha escrito la persona y el nick que ha colocado. Entonces este método, como bien lo hemos visto, aún no lo hemos creado, entonces lo vamos a crear. Para crear la función nos vamos entonces acá al archivo de JavaScript del lado del cliente y vamos a crear el método. Entonces hacemos una función y le ponemos añadir mensaje. Bien. Y lo que va a recibir es un evento. ¿Y qué vamos a hacer en este método? Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a crear una variable que va a ser un mensaje, o sea, solo un mensaje, y va a ser igual a, en primer lugar, vamos a cerrar acá esto. El mensaje va a ser igual al nickname, es el atributo nickname, y el atributo nickname va a ser igual a lo que hemos escrito acá en el index, esto de acá, el nickname. Entonces para recuperar eso usamos nuevamente la clase document.getElementById y luego entonces lo que queremos recuperar es el nickname, aquí nos aparece, y vamos a aplicar el punto value porque lo que queremos es el valor que va a ingresar la persona ahí. Entonces punto value, y de igual manera hacemos para el texto, creamos el atributo text y nuevamente document.getElementById y recuperamos el texto, el valor del texto. Cerramos acá nuevamente. Entonces solo ahora lo que vamos a hacer es de que evitar que cuando alguien ha enviado un mensaje, esto de acá desaparezca. Entonces para eso vamos a document.getElementById, recuperamos el nickname, esto va entre comillas simples, vamos a darle error porque nos
dejamos cerrado. Y lo que vamos a hacer es un style. Le vamos a dar un estilo, punto display, y le vamos a poner punto none. Terminamos acá. Aquí un pequeño error, no es punto none, sino va a ser igual a, y colocamos ahora sí none. Bueno, ahora que hemos creado un mensaje, lo que necesitamos es emitir este mensaje a nuestro servidor. Entonces vamos a usar el socket.emit, y lo que vamos a emitir, y vamos a mandar dos parámetros. El primero va a ser el nombre del método que vamos a crear en el servidor, que es addMensaje, y el parámetro que va a ser este mensaje que hemos creado acá, este de acá. Bien, entonces le vamos a hacer un return false para que corte la ejecución de la función. Ahora nos vamos al servidor, entonces vamos aquí a server y al index.js. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que se ha conectado alguien aquí on, en el método on, después de haber emitido los mensajes, vamos a hacer nuevamente el socket.on para recoger un evento, que en este caso sería el evento de haber agregado un mensaje. Entonces a este método le vamos a pasar dos parámetros. El primero va a ser el nombre de la función que le hemos dado del lado del servidor, que se llama addMensaje con M minúscula, si no, no van a hacer match. Y acá una función que va a recibir la data, la información. Y lo que vamos a hacer es a los mensajes, a esta variable mensajes, a este array de mensajes, y le vamos a hacer un push como si fuese una pila. Entonces mensajes, aquí me he confundido, mensajes push, y lo que vamos a agregarle es el mensaje, es decir, la información que recibimos acá, la data. Bueno, y después de haber recibido la información, haberla agregado al array, ahora lo que hay que hacer es volver a emitir todos esos mensajes, ahora los nuevos mensajes que se han agregado al array, a todos los clientes que están conectados. Entonces para eso hacemos un socket.emit, y acá vamos a mandar dos parámetros, nuevamente como lo hemos hecho en la parte de aquí arriba. Es exactamente lo mismo, coma y mensajes, punto y coma. Después de haber hecho el push, entonces ahora lo que necesitamos es transmitir a todos los sockets, a todos los clientes que estén conectados, los nuevos mensajes que se han agregado al array. Entonces para eso utilizamos la variable io.sockets, importantísimo, que es sockets.emit, y acá vamos a agregar, como lo hicimos en esta parte de aquí arriba, mensajes, coma, mensajes. Cerramos esto de acá también, que es esta función socket, no lo hemos cerrado. Guardamos los cambios y pues en teoría tendría que funcionar. Vamos a ver acá qué es lo que está pasando, y pues ya funciona. Ahora vamos a probarlo. Hola, y vamos a ver acá qué nos dice. Hay un error en la fila 4 del main.js. Dice, vamos a hacer grande esto, a ver qué está pasando. Si se dan cuenta, ni siquiera nos aparece acá el primer chat que habíamos colocado, y si le damos acá en agregar nos da el error. Entonces vamos aquí a la consola F12 y nos da que hay un token que no ha encontrado. Ahora nos aparecen dos errores. Vamos a ver. El primer error, este de acá, está en la línea 24. Entonces para eso nos vamos a ir a nuestro archivo index, perdón, a nuestro main.js. Y aquí lo que está mal es de que no son punto y coma, sino son comas nada más. Y aquí no va esto. Lo guardamos nuevamente. Vamos a probar ahora a ver qué tal, bien funcionó. Entonces ahora colocamos mi nombre, hola, y vamos a probar a ver si todo está funcionando bien. Perfecto, ya todo funciona y podemos ahora conectarnos. Voy a hacerlo desde mi teléfono.
Me voy al navegador, refresco la página porque había entrado una vez y me aparecen los mensajes. Esto es en tiempo real. Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta, ahorita voy a escribir mi nombre, digamos teléfono, y vamos a agregar un mensaje que diga desde el teléfono. Le damos en enviar y en tiempo real aparecen los mensajes. Eso es todo, muchas gracias.